muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Este miércoles, Edmundo González Urrutia emitía este comunicado denunciando las coacciones del gobierno de Maduro para dejarle salir del país, incluso diciendo que le hicieron firmar una carta acatando el régimen del presidente venezolano. Desde que Edmundo González Urrutia está en España, todo lo que pasa y ha pasado en Venezuela se mueve entre los territorios del misterio, la intriga, la desinformación y los giros de guión inesperados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tiempo de análisis, a los que nos seguís desde Cadena SER, El País, Post y también los que estáis conectados en nuestro canal de televisión, en Televisiones Conectadas. A partir de ahora, en los próximos minutos, vamos a ir desgranando en qué posición está cada uno de los actores de esta trama y qué es lo que puede pasar en el futuro inmediato. Empezando por uno de los actores principales junto a Venezuela, que indudablemente es España, no solamente porque ha acogido a Edmundo González Urrutia en su territorio como asilado político, sino también por todo el ruido interno que se está produciendo entre los distintos partidos políticos, principalmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Para Feijóo, las coacciones a Edmundo González Urrutia tienen un colaborador necesario. Ninguna excusa se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas. No ha sido el presidente del Gobierno de España, pero sí el ministro de Asuntos Exteriores, que rechazaba que hubiesen aceptado las coacciones de Maduro. Lo hacía así. El Gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el Gobierno de Venezuela. Más allá del ruido político que se produce por este motivo exacto de la crisis de Venezuela, Carlos Cue, ¿por qué el Gobierno está tardando tanto, tarda tanto, tiene tantas reticencias para hacer ese reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela? Básicamente porque el Gobierno tiene mucho interés en poder influir en Venezuela, en tener embajada en Venezuela, en tener representación, en tener influencia real. Si lo que dicen en el Gobierno, y tiene sentido, es si nosotros hiciéramos lo que nos pide la oposición que hagamos, esto es reconocer a Edmundo, como se hizo con el reconocimiento de Guaidó, perderíamos toda capacidad de influencia en una crisis muy grave que queremos que se resuelva, que queremos, obviamente, el Gobierno español lo que desea es que se resuelva democráticamente, pacíficamente, con la salida y el final del régimen y una transición. Y claro, perdería todo. De hecho, si hubieran hecho esto hace 2 meses o hace un mes, el reconocimiento, Edmundo González nunca habría podido venir a España. Porque el hecho de que venga a España es porque hay un cierto trato y un cierto reconocimiento, y él se fue a la Embajada de España porque era el sitio donde entendía que era un sitio, un refugio seguro, para poder luego saltar a España. Lo que argumenta el Gobierno es si vamos por la tremenda, que es el reconocimiento de Edmundo González, perdemos todo tipo de capacidad de solución de la crisis y de interlocución. ¿Ves alguna posibilidad de limar asperezas entre el Gobierno y el Partido Popular para que se rebaje el tono y de alguna forma, en este sentido, vayan más o menos de la mano en esta crisis? No, yo creo que esto está muy lejos, y después de lo de hoy, vamos a ver, el principal partido de la oposición española hoy ha acusado abiertamente al Gobierno de participar en un golpe de Estado en Venezuela contra Edmundo González, contra la oposición. Es una cosa realmente fortísima, porque es que además es muy extraño, porque mientras la oposición en España le está acusando de dar un golpe contra la oposición, allí en Venezuela Maduro le está acusando al Gobierno de España de dar un golpe contra Maduro, de intentar asesinarlo, nada menos, de participar con espías en un intento de asesinato del presidente Maduro. Con lo cual es un delirio. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo, ninguna de las dos cosas todo parece indicar que ninguna de las dos cosas es cierta. Se puede criticar y se puede discutir lo que está haciendo el Gobierno, lo que se podría hacer de otra manera, pero yo creo que el PP sabe perfectamente
que el gobierno de España no está en ningún golpe de Estado. En fin, el PP lo que pasa es que es verdad que Venezuela se ha convertido en política interior. Venezuela ahora mismo, en este momento, en España, mueve mucho a mucha gente y se ha convertido, sobre todo en el mundo de la derecha, se ha convertido en un elemento central de la oposición con la que se intenta desgastar. Pero la realidad, que no se puede saltar, y luego hay mucha discusión y ojalá salgan más datos y tengamos mucha información de todo lo que pasó, la realidad es que España acogió a Edmundo González porque Edmundo González pidió asilo en España. Y eso no hay forma de saltárselo, no hay forma de contar otra cosa. La realidad es que cuando Edmundo González decidió, porque lo iban a meter en la cárcel, porque estaba en una situación muy difícil, decidió, me quiero ir de aquí, decidió irse a España y pedir asilo. Y por tanto el gobierno que le ha acogido con ese asilo no puede estar dando un golpe de Estado en contra del mundo, no tiene mucha lógica. Y ya por último, Carlos, ¿por dónde crees que va a ir la estrategia en los próximos días? ¿Está pendiente esa petición de publicación de las actas electorales al gobierno de Maduro? ¿Dónde crees que va a moverse el gobierno de España en las próximas semanas, en los próximos días en esta crisis? Bueno, yo creo que se está moviendo con Brasil, con Colombia, con los países que están apretando y tratando de influir de la manera que se pueda en el régimen para que note la presión, para que se replantee lo que está haciendo, que evidentemente está optando por una represión durísima, tanto es así que el candidato está en España asilado, eso es una muestra de represión brutal. Pues yo creo que lo que está haciendo el gobierno es intentar ver si hay de aquí a enero, que es la fecha máxima, 10 de enero, cuando tendría que tomar posesión el nuevo presidente, si de aquí a enero hay alguna solución negociada posible. Hasta el 10 de enero lo van a intentar todo. ¿Qué va a pasar a partir del 10 de enero? Yo creo que eso no lo sabe nadie. Desde luego el gobierno no plantea qué va a hacer hasta el 10 de enero. Pero hasta el 10 de enero sí que lo tienen muy claro. Yo creo que no van a reconocer en ningún momento a Edmundo González porque van a intentar hasta el último minuto una salida negociada para evitar también pues, una situación mucho peor, un baño de sangre o un descontrol absoluto. Carlos Cue, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, el actor de España y el actor Europa. Hoy ha entrado en juego el Parlamento Europeo con la votación de una propuesta impulsada por el Partido Popular y por toda la ultraderecha del hemiciclo para reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Esa resolución ha salido adelante Silvia Ayuso, corresponsal del País en Bruselas, y además ha hecho algo más, que es romper el cordón sanitario contra la extrema derecha, ¿verdad? Sí, exactamente. Ha sido el primer gran acuerdo que se ha visto con este Parlamento Europeo mucho más virado a la derecha y a la extrema derecha, y el Partido Popular Europeo, instigado por el Partido Popular Español, ha presionado y ha conseguido parcialmente lo que buscaba, pero a costa de romper cordón sanitario, y encima con la paradoja que tampoco se ha llevado el premio total, porque sí se trata, para empezar, de una resolución no vinculante, es decir, que tampoco obliga a nada, no fuerza a nada, y encima lo que principalmente buscaban, que era ese llamamiento a que los estados de la UE, a que la UE y todos los estados de la UE reconocieran también a Edmundo González como presidente legítimo electo, tampoco ha salido adelante, eso se ha caído, con lo cual han arriesgado, han puesto en juego el acuerdo que había hasta ahora de no negociar con la extrema derecha para lograr una resolución que ha quedado muy aguada. Porque lo que dices no tiene ningún tipo de efecto práctico, es una declaración política, pero que en la práctica no tiene ninguna consecuencia a nivel europeo, digamos. No puede obligar, el Parlamento Europeo con estas resoluciones no puede obligar a nada, y de hecho lo que han dicho las fuerzas, sobre todo las fuerzas socialistas, pero también otros partidos, está impidiendo una cosa que de todos modos los países podrán haber. Cada país puede reconocer individualmente si quiere una situación política, y ninguno, ni siquiera todos los países gobernados por fuerzas conservadoras o ultras en Europa, nadie ha dado hasta ahora el paso de reconocer a Edmundo González. Quiere decir, estaban intentando incitar, era un gesto político sobre todo, porque no tiene fuerza legal, pero era una manera de presionar, pero es que no lo han conseguido tampoco. ¿Hay una continuación a esta decisión? ¿El Parlamento o Europa o la Unión Europea se está moviendo hacia un acuerdo de los 27? ¿Por dónde continúa esta crisis desde el punto de vista de Bruselas? La crisis probablemente llegará a nivel de ministros, al Consejo, porque esto es donde los países deciden. La última vez fue en el Consejo de Asuntos Exteriores de finales de agosto, y ahí ya se decidió que no se reconocía la legitimidad de la victoria de Maduro, o sea, no se reconocía a Maduro legítimamente como presidente electo,
pero no se dio precisamente el paso de dar el siguiente paso, que era reconocer a Edmundo por, como ha dicho Carlos antes, el presidente Juan Guaidó, que fue un desastre, y además porque bueno, la idea, que es lo que por el motivo por el que los otros partidos, sobre todo, no han votado a favor de esta resolución, es el intento de decir, hay hasta el 10 de enero tiempo para intentar una negociación, y sabemos además que por los precedentes anteriores, y el abuelo sabe muy bien, que Venezuela se cierra en banda si se le pone contra la espada y la pared. Y el precedente que tuvo España después de Juan Guaidó fue, como vimos hasta el año pasado, 7 años que no hubo las cumbres CELAC, que era UE-CELAC, que eran digamos, el diálogo, el puente entre las dos regiones, entre Europa y América Latina, Sudamérica, y estuvo roto precisamente a causa de Venezuela y el caso Guaidó. Entonces se reconstruyeron esos puentes que permitieron, además, es decir, toda la reconstrucción diplomática permitió que hubiera estas elecciones en julio, que no ha salido el resultado como se esperaba, obviamente, pero que permitieron, fue un paso adelante, que se consideraran estas elecciones. Es decir, la diplomacia hasta ahora, la diplomacia cauta, había funcionado lentamente. Lo que nunca ha funcionado hasta ahora es poner al régimen venezolano, o digamos a Cuba, por ejemplo, que es un ejemplo de muchas más décadas, contra las cuerdas. Silvia Ayuso, desde Bruselas, gracias. Un placer. Para los que nos estáis viendo y no recordáis el fenómeno Juan Guaidó, elecciones legislativas en Venezuela hace unos años, no sé si 7, si no me falla la memoria, Juan Guaidó consigue el triunfo en esas elecciones legislativas y prácticamente toda la comunidad internacional, desde luego la Unión Europea y Estados Unidos, le reconocen como el presidente electo legítimo de Venezuela. A partir de ahí empieza una gira diplomática por muchos países y que trata de impulsar la alternancia de poder, desbancando a Maduro. Eso fracasa estrepitosamente. Hoy Juan Guaidó, si no me equivoco, está exilado en Florida, dando clases en una universidad de Estados Unidos, pero sin ningún papel político dentro o fuera de Venezuela. La crisis actual, la de Edmundo González Urrutia, comienza evidentemente desde el día de las elecciones en julio, pero se intensifica hace 2 semanas, cuando aterriza en España. Ha habido órdenes de detención, conversaciones y negociaciones secretas, la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, 2 españoles presos acusados de espionaje. Todo esto ha pasado en estos 15 días. El 8 de septiembre, Edmundo González sube a este avión en Venezuela con destino a España. 2 días después, el Congreso aprueba la propuesta del PP de reconocerle como presidente legítimo. El voto no tiene efecto práctico, pero enfada al régimen de Maduro, que lanza su amenaza. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales. El 12 de septiembre, Edmundo González aparece en los jardines de Moncloa con Pedro Sánchez agradeciendo el asilo. No hay declaraciones, solo estas imágenes. Al día siguiente, la diplomacia se tensa con la llamada a consultas del embajador español en Venezuela. Madrid enfría el conflicto y evita hacer lo mismo. Mire, convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado. Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela. Mientras, Feijóo retuerce el asilo a González para acusar a Sánchez. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela. Día 14, 2 españoles son detenidos en Venezuela. Sus familias dicen que eran turistas. Maduro no piensa lo mismo. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres van a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Día 17, Edmundo González se reúne en el Congreso con Feijóo. Otra vez imágenes, otra vez silencio del candidato. Antes de seguir, una corrección, o mejor dicho, la rectificación de una equivocación que yo mismo he cometido. Juan Guaidó no es que ganase las elecciones legislativas, es que se proclamó presidente de la Asamblea Legislativa y a partir de ahí vino el reconocimiento de más de 60 países como ese presidente legítimo de Venezuela.
Otro de los actores fundamentales, el esencial, es la propia Venezuela, que es lo que está pasando internamente allí con la oposición después de que Edmundo González Urrutia haya abandonado el país y esté ahora mismo en España. Juan Diego Quesada es corresponsal del País en Colombia, ha estado hablando en las últimas horas con María Corina Machado. Juan Diego, ¿cómo la has visto? ¿Qué has visto en la líder de la oposición allí en Venezuela después de estos movimientos de las últimas 2 semanas con Edmundo González Urrutia ya aquí en España? Pues mira, hola Carlos, estamos en un momento muy difícil para la oposición porque ellos tenían una estrategia de un doble juego paralelo de Edmundo y María Corina. Edmundo como el candidato que había ganado las elecciones y María Corina como la gran lideresa muy popular en Venezuela que ha conseguido traspasarle todos los votos a Edmundo y de esta forma han derrotado en las urnas al chavismo, algo que no ocurría en los últimos 25 años. La idea de ellos era presionar al gobierno de Venezuela para que diera inicio a una transición, como te he dicho, con ellos dos en Venezuela haciendo un trabajo conjunto, pero la salida de Edmundo ha cambiado claramente esa estrategia y María Corina Machado, y eso me consta, no estaba contenta con que Edmundo saliese del país, cree que se va a debilitar la lucha, aunque ella no lo diga públicamente, está muy molesta con la mediación española, considera que se arrinconó a Edmundo y se le hizo creer que la situación incluso era más grave de lo que era en el momento y le acusa al gobierno de Maduro de hacer estrategias de psicoterror contra este diplomático de 75 años y el hecho de que ahora salga esta carta de Edmundo dirigida a Jorge Rodríguez, donde reconoce la victoria de Maduro, pues es otro golpe para la oposición. Es verdad que ese documento no tiene validez jurídica, eso es cierto. Es cierto que Edmundo dice que lo hizo coaccionado, bueno, también está ahí, ¿no? Pero el documento existe, el chavismo lo ha revelado, es quizá el momento más bajo para la oposición desde el 28 de julio, desde el día de las elecciones. Porque María Corina Machado ahora mismo en Venezuela, ¿en qué situación está? No hay una orden de detención contra ella, si no me equivoco, pero ¿cómo puede ser la actividad política que haga, al menos hasta el 10 de enero, que es cuando está prevista la toma en posesión del cargo de presidente o presidenta? María Corina está ahora mismo refugiada en un lugar secreto y hicimos la entrevista por videollamada, una entrevista que se publica hoy en el periódico, en papel y también en la web. Y ella funciona con una serie de asesores desplegados por todo el país, también con activistas y con voluntarios y desde ahí, desde ese refugio secreto, tiene contacto con un montón de países de todo el mundo, sigue con su agenda normal, bueno, dentro de lo que se considera normal en Venezuela, y también es curioso, ¿no?, que algunos de sus asesores más cercanos son los 6 que están recluidos en la embajada de Argentina en Caracas. Es una situación difícil, pero aún así María Corina tiene presencia en Venezuela claramente y ella intenta tener esta influencia y hacer que no caiga el desánimo, porque ella lo que dice es que hay que continuar, hay que seguir, va a haber 1000 problemas en el camino, pero el miedo suyo es que la gente se resigne y diga, bueno, esto pues va a seguir Maduro en el poder, no hay nada que hacer, y lo mismo con la comunidad internacional, que volvemos al statu quo chavista, a Maduro en el poder, Maduro sin ser reconocido, Maduro con sanciones de Estados Unidos y de Europa y vuelta a empezar, economía caída, sin posibilidad de vender petróleo tranquilamente al exterior, una situación política insufrible dentro y, bueno, Venezuela en esta situación tan grave y tan inusual casi. Me decías antes que María Corina Machado estaba también disgusto, descontenta con el hecho de que Edmundo González Urrutia hubiese marchado del país, esté ahora mismo en España.
¿Hay un riesgo de que esta oposición venezolana, que es tan diversa, tan difícil de pegar unos con otros en los próximos meses, las próximas semanas, si la presión internacional no es fuerte, se vaya diluyendo, se empiece a diluir en luchas internas? Podría ocurrir. Lo veo difícil porque, a diferencia de lo que ocurría años atrás, María Corina Machado es una líder absoluta, o sea, no hay ninguna duda de que quien tiene el mandato opositor para realizar la transición en Venezuela, ninguno de los opositores anteriores, ni Enrique Capriles, ni Leopoldo López, lograron tener esta popularidad tan gigantesca y mover a tanta gente. Entonces, esto la oposición se lo reconoce. Ella ha conseguido aglutinar alrededor de ella a todos los opositores de distintas sensibilidades. Y muchos de esos opositores no creen ciegamente en María Corina, no consideran que era la persona que debería llevar la transición adelante, pero le reconocen que ella tiene ese mandato, ella tiene esa popularidad, ella ha logrado dar esta victoria increíble a la oposición, ¿no? Si tenemos en cuenta las actas opositoras, creo que es dobla Edmundo a Nicolás Maduro, y le reconocen que toda la comunidad internacional la apoya, la comunidad internacional que Estados Unidos, Europa, España. Entonces, podría ocurrir, pero lo veo difícil, Yo creo que la oposición venezolana ha aprendido muchísimo en estos últimos 10 años cómo organizarse frente al chavismo, que el chavismo es una cosa muy difícil de descifrar, muy difícil de batir. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el documento que firmó Edmundo reconociendo la victoria de Maduro. Tiene un punto maquiavélico, le forzaron a que firmase eso para poder irse del país, ¿no? Pues la oposición sabe ya cómo son todo este tipo de tretas del chavismo y está más preparada de lo que estaba, por ejemplo, no te pongo, hace 4 años, ¿no? Cuando nos presentó la oposición a las elecciones. Entonces, ellos, yo creo que sí van a seguir firmes, más o menos unidos. Habrá algún tipo de deserción, pero la principal deserción podría ser Edmundo, y Edmundo sabe que él ha logrado esa victoria y él existe políticamente en cuanto a María Corina. Por último, Juan Diego, ¿hasta qué punto crees que esta vez la presión internacional puede ser distinta, puede ser más eficiente o más con más importancia respecto a la respuesta interna que puede suceder en Venezuela? O tú, que estás desde allí, el eco de la presión internacional, por mucho que sea, no va a conseguir mover nada. Es una pregunta difícil. La presión es fortísima. Maduro nunca ha estado tan deslegitimado. El gobierno chavista nunca se ha visto con peores ojos ante el mundo. El fraude ha sido muy claro, muy evidente. Ya no hay forma de desconocerlo. Por ejemplo, con lo que estabas contando antes, de que la oposición ganó la asamblea, de que nombró a Juan Guaidó. Bueno, ahí había zonas de sombra a las que el relato chavista se podía agarrar, había bueno, cosas complejas, ¿no? Que incluso el chavismo en esa época, incluso perdiendo la asamblea, era mayoría. Ahora ha quedado claro y manifiesto que Maduro no quiere enseñar las actas, y entonces que ha sacado una victoria muy contundente Edmundo. Y Estados Unidos y Europa, era evidente, sobre todo Estados Unidos, de que presionaba por todas las maneras al gobierno chavista para que accediera a una transición, pero es que ya es un clamor mundial. Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo sabe lo que ha pasado. ¿Vive en una situación difícil Maduro? Sí. Por lo que yo hablo con algunas fuentes chavistas, está irritado, apenas duerme. Incluso los hermanos Rodríguez, que son Jorge y Delcy, también están preocupados por lo que está pasando. Ellos hablan de que, bueno, el entorno del chavismo dice que Maduro no verbaliza nunca lo que ha ocurrido, ni en privado con ellos llega a reconocer la derrota, ¿no? Vive como una especie de, no delirio, ¿no? No digo que esté delirando Maduro, ¿no? Pero sí vive cerrado en su verdad. El chavismo es experto en resistir.
el chavismo es experto en mantenerse en la no abundancia. Ellos, Jorge, Delcy, Diosdado Cabello y Maduro, han resistido en los últimos 4 años sin el 90% de los ingresos del país. O sea, básicamente en una situación de bancarrota. Y ellos están convencidos de que van a salir de esta. O sea, de que no necesitan hacer la transición porque resistirán. Déjame alargar un poco más la conversación contigo porque tenemos a Luz Meli Reyes desde Caracas, periodista venezolana. Luz, estábamos hablando con Juan Diego Quesada de cuál era la situación interna dentro del país, cómo se está viviendo esta crisis después de tantas crisis en Venezuela. ¿Ves alguna diferencia en cuanto a la respuesta de la gente contra el gobierno de Maduro en esta ocasión? Bueno, tengo que clarificar que estoy fuera en este momento de Venezuela por razones de seguridad, pero en todo caso, en el seguimiento que hemos hecho, hay un gran temor, todo el mundo repite constantemente que hay mucho miedo y eso fue inhibir la reacción pública de protesta, a diferencia de lo que fue 2017 y 2019, es totalmente diferente. Pero también es diferente el acercamiento que ha hecho la oposición a este tipo a esta coyuntura, es decir, la oposición organizada en la plataforma unitaria. Todavía tengo la impresión de que ahí se están limando las asperezas que no se lograron limar en la previa a la elección. Para este para el 28, que se cumplen 2 meses, pues se piensa hacer algún tipo de manifestación. Es complicado pensar que se pueda hacer una manifestación política en Venezuela en este momento, pero en contraste sigue habiendo protestas de distintos grupos frente a la represión, por ejemplo, en el caso de padres y madres de los niños que fueron hechos presos y de los adolescentes, y luego también las protestas que hay por toda la crisis económica que sigue habiendo en el país y la crisis social. ¿Hay alguna posibilidad, os pregunto casi a los dos, de que internamente dentro del régimen de Maduro empiece a haber divisiones, por ejemplo, en el ejército o en sectores de la economía, y que se rebelen internamente contra el propio presidente Nicolás Maduro? Empiezas tú si quieres, Luz Meli, que te hemos capturado muy tarde para esta conversación. Sí, no. Yo no veo indicios en este momento de que haya esa posibilidad de quiebre. Siempre se ha planteado esto, me refiero a la cúpula, y no lo veo porque la cúpula está muy comprometida. La forma como se ha ido comprometiendo a los distintos miembros de esta cúpula es porque tienen intereses y están en la lucha de poder, digamos, de élite. Sin embargo, donde sí se vio ya una ruptura fue justamente en la base. Hay una ruptura en términos de afiliación política en la base del chavismo. Eso ocurrió. Por supuesto, el chavismo sigue teniendo una base como lo tuvo la oposición durante los últimos 25 años, pero ya ahí sí se dio esa ruptura. En cuanto a la cúpula militar, a la cúpula política partidista, e incluso entre estos nuevos aliados que se están acercando de las cúpulas empresariales, pues yo lo que veo allí es que hay una gran confluencia de intereses en el entendido de que pues Maduro se robó la elección y como un ladrón de elecciones tiene el control de las instituciones, tiene todo el control, no le importa utilizar ningún tipo de herramientas para mantenerse en ese control, y pues eso también incide en la toma de decisión de algunos sectores que están buscando cómo sobrevivir en un contexto en el que pues prácticamente tienen mucho una pistola sobre la sien. Hay un titular que aparece en muchos análisis, Juan Diego, y es que mientras los militares no se rebelen contra Maduro, esto va a ser imposible de terminar. El régimen va a seguir manteniéndose vivo. ¿Hasta qué punto tú lo ves así también? Claro, es que los militares históricamente en Venezuela, y Luz Meli lo sabe mucho mejor que yo y a lo mejor me puede rectificar, siempre habían sido garantes democráticos en el país, siempre habían dejado que gobernase quien tuviese una mayoría, con algunas excepciones históricas, pero aquí estamos ante una, claramente, ¿no? El sentimiento chavista está arraigado en el seno militar y en la cúpula, y de hecho
es una cosa muy extraña, ¿no? Lo que consiguió Hugo Chávez, transmitir una visión guerrillera y revolucionaria en un ejército, cuando suele ocurrir lo contrario, ¿no? En Latinoamérica, que son los gobiernos los que son revolucionarios y son los militares los que son conservadores y de derechas y golpistas, si se quiere, ¿no? Por aquí hubo esa mezcla que hace tan peculiar el ejército bolivariano. Sin ellos es muy complicado dar un paso. Se escucha de todo, es muy difícil de medir la temperatura dentro del ejército. Claramente la cúpula es chavista, por convicción y supongo que también por interés, porque a ver quién se atreve a dar el primer paso anti-Maduro. Los que lo han dado en el pasado han acabado presos o en el exilio. Incluso hubo un militar que se rebeló y acabó muerto. Entonces es una situación difícil. Sin ellos es muy complicado. Y en lo que hablaba antes Luzmeli de qué ocurre dentro del chavismo, es verdad que hay un chavismo blando que cree que es el momento de soltar el poder, democratizarse e irse a la oposición, porque no tiene el chavismo por qué desaparecer, sino tiene la posibilidad de institucionalizarse, ser un partido normal, crear un entorno de democracia en el país. No tiene porque simplemente cuando se acabe Maduro que todo se vaya al traste. Puede ser una especie de peronismo. En eso hay un chavismo que no sé si lo está intentando, pero que al menos lo piensa. Y ahí está el hijo de Maduro, ahí hay varios gobernadores, pero ellos no tienen el poder, los que mandan son los mayores y ahora mismo el chavismo es monolítico, no hay ninguna grieta por ahora que veamos por donde se filtre el descontento en sus propias filas. Antes, Luzmeli, hablabas de las protestas. ¿Hasta qué punto estas protestas en las próximas semanas, en los próximos meses, se pueden convertir en violencia y lo que ahora mismo es una protesta política se termine convirtiendo en un conflicto violento entre una parte y otra, más virulento incluso del que hayamos podido ver hace años? No, yo creo que por lo menos con la información que se tiene hasta este momento no hay indicio de que haya digamos, ejercicio de la violencia masiva o que haya exposición a la violencia masiva. Puede presentarse algún tipo de foquismo, que eso siempre ha estado latente en Venezuela, pero no veo en este momento que haya posibilidades de que haya una violencia, incluso una violencia ejercida del Estado, que la ejercen, pero ahora la están ejerciendo quirúrgicamente, es decir, fueron a buscar a manifestantes en las zonas populares, se les metieron en las casas, los sacaron de las casas, buscan a dirigentes políticos y los meten presos, pero no tienen el sistema como anteriormente lo tenía, que tú podías ver vehículos de represión y la utilización de todos los mecanismos de control del orden público que se hacían muy visible. Eso ha cambiado en este momento. Por tanto, en conclusión, diría que con la información que tenemos en este momento, no pareciese que fuese a desembocarse hacia violencia generalizada. No comparto la hipótesis de la gente que dice que podemos llegar a una guerra civil, no la comparto porque, entre otras cosas, no hay capacidad de fuego de una de las partes. Y por el otro lado, porque pues con el uso de la estrategia del terror, pues el gobierno ha logrado controlar este tipo de situaciones. Ahora, lo que sí creo que va a seguir presentándose son distintas protestas y protestas pacíficas por distintas razones, no solamente por la cuestión política, sino por la crisis económica. O sea, nosotros tenemos un país en donde hay la capacidad adquisitiva de los trabajadores sigue disminuyendo, donde sigue una emergencia humanitaria compleja, donde siguen los problemas que no van a ser solucionados, evidentemente, porque no hay mejoras económicas y dado el aislamiento del gobierno al decidir no solamente robarse las elecciones, sino seguir con el robo, hay un aislamiento y una decisión internacional de comunidades internacionales, pues creo que se le hace bastante difícil mejoras en el campo económico y eso va a seguir allí pues causando todo el ruido y todas las protestas de las que puedan ser capaces de organizarse los venezolanos. Y muy brevemente, Juan Diego, a no ser que quieras añadir algo, pero
esta nueva medida o estrategia de la detención de estos 2 españoles que estaban en Venezuela. Sus familias dicen que son turistas, el gobierno dice que no, que de turistas no tienen nada. ¿Qué crees que hay detrás? ¿Es esta técnica rusa de capturar gente para negociar después o lo ves como un fenómeno confuso del que de momento habría que esperar a saber qué hay detrás? Pues es un poco confuso, ¿no? Porque no sabemos qué estaban haciendo los 2 chicos españoles. Yo creo que todavía hay que esperar un poco a que tengamos más información y que el chavismo, bueno, la Fiscalía en este caso presente pruebas, pero efectivamente tú mismo lo has dicho, ¿no? Que siempre el gobierno de Maduro se sienta a negociar con un número de presos para que tener poder de negociación y poder hacer un intercambio. Os pido algo que es difícil de saber porque es un poco bola de cristal, pero conocéis muy bien la realidad política de Venezuela, sabéis muy bien cómo se desarrollan este tipo de crisis. Si tuviésemos una balanza de 0 a 10 de la posibilidad de que el régimen cambie en los próximos meses, las próximas semanas, tal como están ahora las cosas, ¿qué puntuación le daríais a esa posibilidad, Luz Meli? Bueno, yo le daría 5. 5 porque ¿la explico o no hace falta explicarla? Puedes explicarla un poco, sí, claro. No, sí, yo creo que 5 porque primero va a depender de muchísimas cosas. Segundo, porque si bien el gobierno tiene el control institucional, no tiene todo el control del país en términos de las organizaciones sociales. Pero en contraste, tampoco, digamos, las fuerzas democráticas tienen capacidad de ejercer presión más allá de la que pueden ejercer a través de una protesta pacífica. Entonces, si se logra construir un movimiento, esta gran coalición de la que algunos han hablado, de defensa de la democracia venezolana, y se logran hacer acciones bien específicas y de presión en términos de desobediencia civil no violenta, sobre todo no violenta, pues allí vas a poder enfrentar y confrontar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Juan Diego decía que la Fuerza Armada, la élite está con el gobierno. Pues evidentemente es así porque el gobierno supo cómo dividir, cómo convertirla en un archipiélago, pero además también cómo generar unos incentivos, en algunos casos incentivos negativos y en otros casos con represión, y aquellos militares que en algún momento han expresado su descontento, pues fíjate, son capturados, son hechos presos políticos y hasta las elecciones del 28 de julio había más presos políticos de origen militar que de origen partidista. Luz Meli, gracias. Juan Diego, puedes puntuar, pero casi no puedes comentar, que Luz Meli se ha consumido todo el tiempo. Yo muy bajo, yo le daría un 2. Un 2. Yo le daría un 2 porque podría haber una primavera de Praga como la que habla Luz Meli, pero ahora mismo no veo las condiciones y yo creo que va a seguir el statu quo en Venezuela. Juan Diego, Luz Meli, muchísimas gracias por estar en el programa. Adiós, Carlos. Hasta luego. Nicolás Maduro lleva 11 años en el poder, ha ido acrecentando sus mensajes frente a la oposición, frente a los adversarios y también haciendo cada vez más peticiones de coacción y más llamamientos a que la gente se cierre en torno a su régimen. Dile no a WhatsApp. Arranca la Navidad el 1 de octubre. ¡Fuera, ex! ¡Fuera los mobs! ¡Fuera! Turismo de aventura, ¿no? Vine a poner bomba y matar gente aquí. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. WhatsApp pa'l carajo. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas
sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco de Rosado? ¡Ganó! ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? ¡Anda metido en una cueva! Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos, porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres van a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, es un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Todos estos son mensajes de Nicolás Maduro desde las últimas elecciones del 27 de julio. Las consecuencias de toda esta crisis pueden ser diversas. Para empezar, consecuencias económicas. Hay amenazas desde el régimen de Maduro, que lo veíamos antes, de romper las relaciones comerciales con España. Los últimos datos que hay son del año 2021. La inversión productiva de España en Venezuela fue de unos 500 millones de euros y la posición que Venezuela ocupa como inversionista extranjero en nuestro país es el puesto número 50. Hemos preguntado a Nacho Fariza, es periodista de la sección de Economía del diario El País, ¿en qué consiste, para empezar, esa relación comercial que existe entre Venezuela y España? No a WhatsApp. Arranca la Navidad el 1 de octubre. ¡Fuera X! ¡Fuera los monstruos! ¡Fuera! Turismo de aventura, ¿no? Vine a poner bombas y matar gente aquí. Vamos a ver si recuperamos ese total de Nacho Fariza. Hablábamos con él esta mañana para saber cuáles las consecuencias y la realidad de esa relación comercial entre España y Venezuela. Vamos a intentar recuperar el total. No. Bueno, mientras intentamos recuperar esa entrevista, otra de las consecuencias son las consecuencias políticas que puede haber no solamente en Venezuela, sino también en toda la región. Javier Lafuente es subdirector del País América y Víctor Lapuente es politólogo, es catedrático en la Universidad de Gotemburgo y doctor por la Universidad de Oxford. Javier, ¿cuál crees que puede ser ese futuro inmediato? Con todo lo que está pasando, ¿cómo ves el escenario de un futuro inmediato en Venezuela? Yo creo que después de todo lo que ha pasado las últimas semanas, volvemos al punto de partida. El punto de partida es que Maduro va a seguir ahí por, yo creo que bastante tiempo. Es decir, yo no veo una salida como se puede analizar o especular que pueda tener ahora mismo Maduro. Yo no creo que haya hecho todo esto que hemos visto en las últimas semanas para irse. Es decir, hay un horizonte que es el 10 de enero. Creo que la presión internacional seguirá, pero de momento toca reajustar un poco toda esa presión que cada vez, como estamos viendo en España, como se está viendo en Europa, está más dividida. Falta un actor que para mí es clave, que es Estados Unidos, que va a tener unas elecciones y que hasta que no pasen esas elecciones no creo que vaya a haber mucha novedad. Y entonces, bueno, pues Venezuela, el chavismo, se ha replegado, ha desatado una ola represiva como no habíamos visto en ninguna de las últimas crisis y yo creo que bueno, pues ha forzado esa división de la oposición que conlleva también una división de la presión internacional. Víctor, Juan Diego Quesada hace unos minutos, corresponsal del País en la zona, nos decía que le daba de 1 a 10 un 2 a la posibilidad de que se pueda producir un cambio de régimen en Venezuela tras esta crisis. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, depende de qué tiempo contemos, ¿no? ¿Cuál es el periodo? Yo creo que a la larga Maduro tiene que caer. O sea que yo le daría una nota mucho más elevada a esa posibilidad, pero claro, lo digo desde el punto de vista de las estadísticas. En general, el régimen de Maduro cumple todas las características que, de acuerdo a los expertos, harían caer a un régimen, ¿no? En primer lugar, tiene problemas económicos tremendos, hasta el punto de que tenemos 7,7 millones de personas que han dejado Venezuela para buscar una vida mejor y alejarse de la represión política. Eso es un porcentaje absolutamente brutal. En segundo lugar, los regímenes se suelen consolidar cuando establecen un mecanismo claro de sucesión, que este no es el caso. Por tanto, las mejores autocracias, las que suelen sobrevivir más, son aquellas de partido único, como en China, o las monarquías, obviamente, pero un sistema personalista como el Maduro tiene todos los visos de acabar cayendo. Y en tercer lugar, tampoco existe un apoyo popular importante, es más bien menguante, y si han tenido una manipulación tan burda y retorcida de los resultados electorales, que realmente el apoyo es incluso menor del que esperaban. Por tanto, yo creo que va a caer, pero todo depende de un factor que es desconocido, que es el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estos dictaduras suelen caer. De hecho, los expertos dicen que el 57% de las dictaduras, o más, de hecho, creo que casi 2/3 partes de las dictaduras caen por las acciones de personas dentro del propio aparato del Estado, ¿no? Y sobre todo las Fuerzas Armadas. Por tanto, lo que hacen los autócratas y lo que hace Maduro, pues, es tratar de multiplicar los ojos que puedan tener el dictador y su círculo más cercano en las Fuerzas Armadas para controlar los desafectos, ¿no? Y por eso en Venezuela tienes unas Fuerzas Armadas tan divididas y tan poderosas, a las que se le compra, como compraban los emperadores romanos a la Guardia Pretoriana, que era la principal amenaza también para los emperadores romanos, pues los compran con todo tipo de prebendas, dándoles acceso a control de las empresas del Estado, etcétera, ¿no? Luego tienes distintas policías, una policía nacional, una milicia nacional, y tienes servicios de inteligencia en varias agencias y también unidades de inteligencia en otras fuerzas de seguridad, con lo cual es un mecanismo muy complejo y no sabemos si va a funcionar. Lo que está claro es que es seguramente el presidente con más poder represivo del continente, pero eso quiere decir que también es el que tiene más miedo, porque el poder y el miedo van de la mano. Cuanto más poder acumulas, pues más miedo tienes a ser derrocado, y yo creo que ese va a ser el factor clave. Pero si miramos desde fuera, desde el punto de vista estadístico, digamos, las probabilidades de que caiga el régimen de Maduro son muy elevadas. Ahora bien, las probabilidades de que sea reemplazado por otro régimen dictatorial también son elevadas, ¿sí? Estamos hablando mucho hoy de la presión que puede ejercer Europa, la presión, decías, Javi, que puede suceder a partir de las elecciones de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto internamente esto les puede afectar cuando ya han superado otras crisis con sanciones, con peticiones de cese, en definitiva con peticiones de claridad democrática? ¿Crees que eso es efectivo en un país como Venezuela, en un régimen como el de Nicolás Maduro? A ver, yo me quiero remitir mucho a lo que acaba de decir Víctor, ¿no? Es decir, las estadísticas apuntarían a que todo hace para que todo contribuya a que Maduro termine por caer, por una salida. Ahora bien, las sanciones. Estados Unidos desde hace casi 10 años, 9 años, ha sancionado a 140 personas, 100 instituciones, y Maduro sigue ahí. El chavismo está igual de fuerte. Evidentemente, yo lo que creo es que una presión como se llegó a estas elecciones, la presión internacional debe ser, para que sea fuerte y para que tenga un sentido, tiene que ser amplia y tiene que estar unida. No creo que tenga que ser ideológica, porque si no, eso es lo que prefiere el chavismo. Estados Unidos para mí es el actor clave en esto. Nadie tiene más fuerza. También hay sanciones de Europa que pueden afectar, pero al chavismo la bronca política que pueda haber en España no hace más que alegrarle, porque ellos, mientras en España se están pegando gritos y gritos y gritos, pues ellos dicen, bueno, pues a otros que he dividido, ¿no? Es decir, esa presión yo creo que no. Y creo que la clave absoluta, como ha dicho Víctor, son las Fuerzas Armadas, es el ejército. Es decir, según
quien escuche la cantidad de generales que hay. Es un régimen súper férreo, muy cerrado, con unos servicios de inteligencia muy bien pulidos, entrenados por Cuba, por Rusia. Es decir, estamos hablando ante una organización muy férrea, y que a todo eso tiene un apoyo de potencias como Rusia, como China, económicas, militares. Es decir, no estamos hablando solamente de Venezuela contra el mundo, ¿no? Creo que hay que ampliar un poco ese foco del poder que tiene detrás ahora mismo el gobierno de Venezuela. Víctor, no sé si querías decir algo. Sí, coincido plenamente con lo que dice Javier. Creo que es muy importante subrayar esto. Yo creo que hay estudiosos como Anne Applebaum y otros muchos que enfatizan precisamente eso, que los dictadores se encuentran en estos momentos en una internacional de las dictaduras, una internacional casi del crimen organizado, porque también tiene conexiones con el crimen organizado. Entonces, esta cooperación transnacional que nos hubiera parecido propia de Spectra o de una organización así de James Bond hace 30 o 40 años, pues se ha hecho realidad. Hay una cooperación efectiva entre muchas dictaduras con apoyo de todo tipo, no solo para los aparatos represivos, sino también para el blanqueo del dinero, de los capitales, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que va a ser complicado. Posiblemente, lo que nos enseña la experiencia es que lo que suele funcionar son las campañas de resistencia no violenta por parte de la sociedad civil. Es el 57% de los casos en los que se ha logrado orquestar esto a nivel ciudadano se produce una transición a la democracia. Por el contrario, en menos del 6% de los casos en los que hay una revuelta, una campaña violenta contra el poder represivo, en esos solo en 6% de los casos se consigue la democracia, porque lo que consigues es favorecer todavía más al dictador o aupar a otro sustituto, pero que también es dictatorial, ¿no? Y la clave está en cómo conseguirlo, y también hay que facilitar una cierta salida. No sé si bien para Maduro, algunos dirían que también para Maduro, pero sin duda para las Fuerzas Armadas, ¿no? Están viendo seguramente muchos militares nerviosos en Venezuela lo que ha ocurrido en otros países del continente, y no es por poner el caso de España, también podríamos hablar de la transición española, pero podríamos comentar a lo mejor la transición brasileña u otras, en las que cuando haces la transición y les das a los militares la inmunidad, pues disgusta, y todavía tenemos ecos de ese disgusto en cierto resentimiento natural por parte de la izquierda, tanto en Brasil como en España. Pero la consecuencia positiva es que facilitas la transición, ¿no? Porque pues les das una posibilidad de reiniciar una nueva vida, un reset a esos militares, ¿no? Por tanto, ofrecer una salida puede ser una buena alternativa, y al mismo tiempo, y eso es difícil, ¿no? Porque ofrecer una salida a los militares o a determinadas personas con rango y con cierto poder en el régimen actual, hay que compatibilizarlo con mantener esa presión fuerte. Como bien ha comentado Javier, tenemos pues a muchas personalidades del chavismo que están en la lista negra de Estados Unidos. No es suficiente, pero sí que es importante seguir manteniendo una presión, porque esto de alguna manera dificultar el acceso a foros internacionales como Naciones Unidas, o intentar de favorecer la sociedad civil, sanciones no tanto al régimen, porque esas acaban percutiendo sobre la sociedad, ¿no? Y no quieres que una sociedad como la venezolana pues sufra todavía mucho más, pero sí al sector privado, a esa tela de araña de intereses a los que puedas identificar tú, porque no son fácil identificables, que están beneficiándose del chavismo. Entonces, si tocas esos intereses del sector privado junto a algunas personalidades del régimen, pues puedes ejercer esa presión. Por lo tanto, combinar esos dos elementos es ciertamente complicado. Una presión fuerte y al mismo tiempo ofrecer una salida, pero es que una salida limpia no existe. Toda transición va a implicar algún tipo de coste no agradable. Y ya por último, muy brevemente, Javi, porque nos queda un minutito. De alguna forma podemos estar, antes decía Víctor Lapuente, los apoyos que cada vez son menores los que tiene Maduro en Venezuela, pero de alguna forma podemos estar desde fuera de Venezuela minusvalorando los apoyos que pueda tener el régimen, que quizás hay una Venezuela más grande de la que imaginamos que está detrás de Nicolás Maduro. No lo creo. Es decir, el chavismo tiene una base, tiene un apoyo, ni mucho menos se aproxima al apoyo que tenía Chávez. Lo que no sé si estamos minusvalorando, pero quizás no se calibra o no se sabe cómo dar la vuelta, es el enorme
poder que tienen las Fuerzas Armadas en Venezuela. Es decir, a Maduro no le está sosteniendo el pueblo, como se puede decir, como se puede defender. A Maduro lo está sosteniendo un ejército indudablemente férreo, duro, sólido, y algo que es un análisis bastante sencillo que esconde una operación demasiado compleja, y es que mientras el coste de dejar el poder sea mayor que el de quedarse, pues vamos a seguir así. Y lo acabamos de ver en los 2 últimos meses. Yo creo que es un poco lo que mejor ejemplifica todo lo que está ocurriendo. ¿Tiene pueblo, como se dice, Maduro? Sí. Ahora te hemos recuperado. Perdón, decía que lo que más que pueblo, lo que tiene es un ejército muy fuerte detrás. Pues bien. Javier Lafuente, Víctor Lapuente, gracias a los dos por estar en el programa. A ti, Carlos, un placer. Gracias. Hablábamos antes de las consecuencias que puede tener para España la ruptura de esas relaciones comerciales con Venezuela. Le preguntábamos a Nacho Fariza, para empezar, ¿en qué consisten esas relaciones comerciales entre los dos países? Hay un elemento, sobre todo, que destaca por encima del resto, que es el petróleo. Yo creo que no descubrimos nada nuevo, ¿no? Pero es un poco la pieza sobre la que pivotan prácticamente todos los intercambios entre España y Venezuela, ¿no? Y es un flanco en el que en los últimos tiempos se ha producido algún cambio relevante, ¿no? Sobre todo a raíz de la invasión rusa de Ucrania y del veto al petróleo ruso. De alguna manera España ha tenido que buscar suministradores alternativos de petróleo pesado, ¿no? Y Venezuela es uno de los grandes productores del mundo de este tipo de crudo, y España está comprando mucho más. Zara, que yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es el buque insignia del grupo Inditex español, abandonó el país en 2021 y en cambio este año pasado acaba de volver a Caracas, ¿no? Con la apertura de su mayor tienda en América Latina, que se dice pronto. Entonces, bueno, se puede decir así a modo de resumen que las relaciones económicas han ido a menos en los últimos años, pero que en estos últimos meses, en cambio, sobre todo a raíz de la recuperación de la economía, recuperación incipiente todavía, la recuperación de la economía, venezolana, pues se ha recuperado también la relación bilateral. Vale, y si todo eso se detuviese, se cortase, ¿quién se vería perjudicado? Esto decía Nacho Fariza. Sí, muy sintéticamente yo diría que el impacto sería notable en Venezuela y pequeño, bastante pequeño, por no decir muy pequeño, en España. Las estimaciones sitúan a España como uno de los 3 grandes inversores en Venezuela ahora mismo, ¿no? Y una ruptura, en fin, no descubrimos nada, ¿no? Tendría consecuencias muy importantes en ese país. En fin, por citar algunos nombres: Telefónica, BBVA, Mapfre, Iberia, Inditex, que hablábamos antes de Zara, y sobre todo Repsol, resisten allí un poco al éxodo generalizado de empresas extranjeras en los últimos tiempos, ¿no? Y suman centenares de empleos, así que desde ese punto de vista, desde el punto de vista del empleo, sería importante, claro, sobre todo para Venezuela. Del lado de España, pues yo diría que tiene poco que perder como país desde el punto de vista económico en caso de una potencial ruptura de relaciones con Venezuela, ¿no? Quizá de nuevo lo más importante está en el sector petrolero, ¿no? Con esa reactivación de las compras de crudo pesado, sobre todo a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Pero bueno, ahí España sí que tendría alternativas para aprovisionarse de ese crudo pesado, ¿no? Es un conflicto en marcha, una trama con múltiples actores, con muchos cambios que pueden producirse en los próximos días. Os los contaremos aquí, en El País. Gracias por seguirnos en El País, Cadena SER, HuffPost y en el canal de televisión de Televisiones Conectadas. Hasta pronto.